accidente radiactivo de Ciudad Juárez. Imagina que el refugio que llamas hogar, las paredes que te protegen, son en realidad lo que te está quitando la vida. Imagina despertar cada mañana bajo un techo que no solo guarda tus recuerdos, sino también una amenaza silenciosa. Una amenaza sin olor, sin color, sin forma visible. Algo que no golpea la puerta, no rompe ventanas, no se anuncia con fuego ni con humo. Solo está ahí, escondido en el concreto, dormido en las varillas, respirando contigo desde los muros. Ahora viajemos a Ciudad Juárez en 1983. La noche cae sobre calles polvorientas. Una camioneta vieja avanza lentamente, cargada hasta el borde con chatarra. Sobre la caja se amontonan piezas oxidadas, tubos, cables, placas metálicas, fragmentos de una máquina que alguna vez perteneció al mundo de la medicina. Pero entre todo ese metal muerto hay algo que todavía está peligrosamente vivo. La camioneta tiembla con cada bache, el metal golpea contra el metal. Y entonces, sin que nadie lo note, pequeñas esferas brillantes comienzan a caer. Ruedan por la caja, rebotan contra el pavimento, se esconden en la tierra. Parecen inofensivas, casi curiosas, como diminutas cuentas metálicas perdidas en medio de la basura. Cualquiera pudo haberlas levantado, un niño pudo haberlas guardado en el bolsillo. Un trabajador pudo haberlas barrido sin pensarlo. Un vecino pudo haberlas visto brillar bajo el sol y seguir caminando. Pero esas bolitas no eran basura, eran cobalto 60 y estaban emitiendo una radiación mortal. No había sirenas, no había policías cerrando las calles, no había científicos con trajes especiales corriendo contra el tiempo. Solo una camioneta vieja avanzando por la ciudad, dejando tras de sí una huella invisible. Una huella que no se veía, pero que podía matar. Bienvenidos a Ecos de Sombras. Hoy narramos una historia de negligencia que contaminó a todo un país antes de descubrir este secreto. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas nuestros próximos ecos. Dale like si crees que la realidad supera la ficción y dinos en los comentarios. ¿Te imaginas que tu casa fuera tu propia tumba? Porque esta no es una leyenda urbana, no es una historia inventada para asustar. Esto ocurrió, y lo más inquietante no es que haya ocurrido una vez, sino que durante meses casi nadie supo que la muerte viajaba en silencio por carreteras, depósitos, fábricas y hogares. El error fatal. Todo comenzó con una máquina médica. Una unidad de radioterapia que había sido diseñada para tratar el cáncer terminó abandonada, olvidada, convertida en un objeto incómodo dentro de una institución. Aquella máquina no era cualquier aparato. En su interior guardaba una fuente radiactiva de cobalto 60. Un material capaz de salvar vidas cuando se usa bajo control estricto, pero capaz de destruirlas cuando cae en manos equivocadas. Y eso fue exactamente lo que pasó. La máquina terminó fuera del sistema que debía protegerla. Salió de donde nunca debió salir, fue enviada como chatarra, como si no fuera más que fierro viejo. Como si su corazón radiactivo no existiera. Como si bastara con ignorar el peligro para hacerlo desaparecer. Pero el peligro no desaparece porque alguien cierre los ojos. Llega al depósito de chatarra. Los trabajadores la observan como una pieza más pesada, difícil, valiosa por el metal que contiene. Nadie imagina que dentro de ese cabezal blindado hay una fuente diseñada para emitir radiación intensa. Nadie sabe que están frente a una cápsula de muerte. Entonces comienza el desmantelamiento. Golpes, cortes, ruido de herramientas, metal abriéndose. El cabezal se rompe y el contenido queda expuesto. De pronto,
Miles de pequeñas bolitas de cobalto 60 se dispersan entre la chatarra. Cerca de 6.000 esferas diminutas salen al mundo sin control, mezclándose con piezas metálicas cayendo en la caja de una camioneta, quedando atrapadas entre fierros oxidados. Ese fue el instante. No hubo explosión. No hubo una nube venenosa cubriendo la ciudad. No hubo una escena espectacular que advirtiera a todos. Solo hubo ignorancia y una fuente radiactiva partida en silencio. Las personas siguieron trabajando, la chatarra siguió moviéndose, las piezas siguieron vendiéndose. Y el cobalto 60 comenzó su viaje, escondido entre restos de metal, como una maldición que nadie sabía nombrar. La propagación invisible. La chatarra contaminada no se quedó quieta. Fue enviada a fundiciones. Ahí, bajo temperaturas extremas, el metal fue derretido, mezclado y transformado. Lo que antes eran pedazos sueltos se convirtió en acero nuevo, y dentro de ese acero, oculto como una enfermedad sin diagnóstico, quedó atrapado el cobalto 60. Después vino la siguiente etapa, la fabricación de varilla. Ese material común, cotidiano, esencial para levantar casas, edificios, bardas, talleres y estructuras. Algo que miles de personas ven todos los días sin sentir miedo. Algo que representa construcción, avance, patrimonio, futuro. Pero aquella varilla no traía futuro, traía radiación. El veneno se extendió por más de la mitad de los estados de México, oculto en los muros de miles de casas. Lo más terrible era que nadie podía verlo. Los camiones cruzaban carreteras cargados de material contaminado. Los obreros descargaban varillas con las manos desnudas, los constructores las acomodaban una sobre otra, el concreto las cubría. Las paredes se levantaban, las familias entraban a vivir, y la radiación quedaba encerrada con ellas. Una casa debía ser refugio, pero algunas se convirtieron en jaulas invisibles. El padre llegaba del trabajo y se sentaba a cenar sin saber que el muro detrás de él emitía una energía peligrosa. Una madre arrullaba a su hijo junto a una pared contaminada. Un niño dormía cada noche bajo una estructura que no debía estar ahí. Los días pasaban, las rutinas continuaban, y en el fondo de todo una pregunta terrible comenzaba a tomar forma. ¿Cuántos estuvieron expuestos? ¿Cuántos enfermaron sin saberlo? ¿Cuántos médicos atendieron síntomas sin imaginar que la causa estaba en la propia casa del paciente? La radiación no toca la puerta, no deja huellas en el piso, no mancha las manos, no avisa cuando entra al cuerpo. Simplemente atraviesa la ropa, atraviesa la piel, atraviesa la carne, atraviesa el hueso. Y mientras las personas creen estar a salvo, el daño puede estar ocurriendo en lo más profundo, célula por célula, en silencio. El descubrimiento. El desastre pudo haber permanecido oculto por más tiempo, pero la verdad apareció de una forma casi absurda. No fue una investigación mexicana la que descubrió primero la magnitud del problema. No fue una denuncia ciudadana. No fue una inspección de rutina. Fue un camión que, sin saberlo, transportaba material contaminado y pasó cerca de un laboratorio en Estados Unidos. Aquel lugar tenía detectores de radiación, máquinas entrenadas para escuchar lo invisible. Cuando el camión se aproximó, las alarmas se activaron. Un sonido rompió la normalidad. Algo estaba mal. Algo venía viajando por carretera con una radiación que no debía estar ahí. Los especialistas revisaron la carga y encontraron varilla contaminada. Y entonces comenzó la pregunta que cambiaría todo. ¿De dónde venía ese metal?
El rastro llevó de vuelta a México, a Ciudad Juárez, a depósitos de chatarra, a fundiciones, a distribuidores, a obras ya construidas, a casas donde la gente vivía sin sospechar que sus paredes podían estar irradiándola. El desastre salió a la luz meses después de haber comenzado, pero para entonces, el metal ya se había multiplicado en destinos, ya había sido vendido, ya había sido instalado, ya había sido cubierto con concreto, ya formaba parte de hogares y estructuras donde la vida seguía como si nada. Las autoridades comenzaron a buscar, a medir, a rastrear, a confiscar, a demoler. Cada varilla era una pista, cada camión una posibilidad, cada obra una amenaza. Pero el tiempo jugaba en contra, porque una vez que la contaminación se mezcla con el comercio, con la construcción y con la vida cotidiana, ya no se puede encerrar fácilmente, se vuelve red, se vuelve rumor, se vuelve miedo. Y el miedo comenzó a crecer. Mi casa está contaminada. Mi escuela tiene esa varilla. La barda del vecino emite radiación. Mi familia estuvo expuesta. Preguntas imposibles de responder para muchos, y cuando una amenaza invisible entra en la vida diaria, incluso las paredes parecen observarte. El eco actual. En el desierto de Samalayuca quedó enterrada una parte de esta historia. Un lugar árido, apartado, donde el viento levanta polvo y el silencio parece más pesado que la tierra. Ahí se habló de un cementerio, pero no uno común. No era un cementerio de nombres grabados en piedra ni de flores marchitas bajo el sol. Era un cementerio de metal. El cementerio de Samalayuca. Toneladas de material contaminado fueron llevadas ahí, varillas, restos, chatarra, fragmentos de una tragedia que nadie quería tener cerca. Se intentó confinar el peligro, alejarlo de la ciudad, sepultarlo bajo capas de tierra como si el desierto pudiera tragarse la culpa. Pero hay cosas que no desaparecen cuando se entierran, solo quedan esperando. El cementerio de Samalayuca se convirtió en símbolo de una herida mal cerrada. Un recordatorio de que la negligencia no termina cuando se recoge el material. No termina cuando se apagan las alarmas. No termina cuando las autoridades dicen que el peligro está controlado. Porque quedan las dudas, quedan los afectados, quedan los nombres que nunca aparecieron en ningún registro. Queda la gente que vivió cerca de la camioneta contaminada. Quedan los trabajadores que tocaron el metal sin protección. Quedan las familias que habitaron estructuras contaminadas sin saberlo. Quedan los enfermos que tal vez nunca recibieron una explicación. Y queda una pregunta oscura. ¿Cuántas víctimas nunca supieron que lo fueron? Esa es una de las partes más crueles de esta historia. No todas las tragedias tienen un rostro claro. No todas las víctimas caen al mismo tiempo. Algunas simplemente empiezan a enfermar después. Algunas sienten cansancio, dolor, miedo. Algunas visitan médicos, algunas reciben diagnósticos que parecen venir de la nada. Pero nada viene de la nada. A veces la causa estuvo en una camioneta, en una esfera diminuta, en una varilla, en una pared, en una decisión irresponsable tomada por alguien que no midió las consecuencias. El silencio alrededor de las víctimas pesa tanto como el metal enterrado, porque una nación puede contar toneladas recuperadas, puede contar estructuras revisadas, puede contar estados afectados, pero no siempre puede contar el sufrimiento que quedó disperso. Ese sufrimiento no aparece completo en los informes. Vive en la memoria, en los rumores, en las familias que sospechan, en las casas demolidas, en los terrenos marcados por una historia que muchos preferirían olvidar.
El accidente radiactivo de Ciudad Juárez nos recuerda algo que da miedo aceptar. El progreso, cuando se maneja sin responsabilidad, puede convertirse en una maldición eterna. Una máquina creada para combatir el cáncer terminó llevando peligro a personas inocentes. Un instrumento de medicina se transformó en fuente de contaminación. Un material diseñado para curar acabó escondido en los muros de hogares que debían proteger. Y todo por una cadena de errores. Un aparato abandonado. Una fuente radiactiva ignorada. Un depósito de chatarra sin información suficiente. Una fundición que no sabía lo que recibía. Un mercado que siguió avanzando. Una sociedad que descubrió demasiado tarde que lo invisible también mata. Esa es la verdadera sombra, no solo el cobalto 60, no solo la radiación. La sombra fue la negligencia. La sombra fue creer que el peligro desaparece cuando nadie habla de él. La sombra fue permitir que una amenaza científica terminara tratada como basura. Porque hay errores que no se quedan en el momento en que ocurren. Algunos errores viajan, se funden, se venden, se construyen, se vuelven parte de la vida de personas que jamás tuvieron oportunidad de elegir. Y entonces el hogar deja de ser hogar. La pared deja de ser pared. El silencio deja de ser silencio. Se convierte en advertencia. Ciudad Juárez nos dejó una historia que parece escrita por el terror, pero pertenece a la realidad. Una historia donde la muerte no llegó con un rostro, sino con pequeñas bolitas brillantes, donde el peligro no vino del cielo ni de una guerra, sino de la irresponsabilidad humana. Donde una camioneta vieja pudo convertirse en el vehículo de una de las contaminaciones radiactivas más inquietantes de México. Y tal vez esa sea la lección más oscura. No todas las tumbas están bajo tierra. Algunas se levantan con concreto. Algunas tienen puertas y ventanas. Algunas tienen comedor, recámara y patio. Algunas se llaman hogar. Y cuando el ser humano olvida que la ciencia exige respeto, que la tecnología exige vigilancia y que la negligencia también mata, el progreso deja de iluminar el camino y comienza a proyectar sombras.